podamos el día de hoy estar de la presencia de nuestro Dios, independientemente no de las situaciones, circunstancias, festividades que sean. Qué bueno que podemos estar delante de nuestro Dios. Permítame felicitarle, de verdad se lo digo, es una bendición el poder estar juntos, independientemente de las circunstancias que éstas sean, tanto buenas como malas, ¿no? Porque a veces cuando festejamos tendemos a olvidarnos de ciertas cosas, ¿no? Y lo primordial es estar aquí, y lo primordial es estar delante del Señor. Y de verdad le felicito que hoy esté aquí. Ahora, no hay nada de malo con festejar algunas cosas, pero tampoco hay que olvidarnos de lo que tenemos, de lo que somos y lo que hemos sido llamados. Muy bien, una palabra para el día de hoy muy importante, hermanos, y un desafío muy importante. Quisiera que vayamos al libro de Esther, por favor, en el capítulo 8. En el título que vamos a ponerle a la predicación el día de hoy es acerca de ¿has vencido o has sido derrotado? En son de pregunta, ¿has vencido o has sido derrotado? Ahora sí, que nos falta una semana para que termine el año, podemos voltear. Eso se llama voltear en retrospectiva, o sea, voltear hacia atrás, mirar todo lo que hemos hecho. Y como se va cumpliendo cada año, pues utilizamos estos fines de año como para voltear, mirar y ver cómo hemos vivido durante todo este año. Y algo que vamos a ver aquí en el libro de Esther, capítulo 8, del verso 8, capítulo 8 y capítulo 9, vamos a ver que hay una guerra indiscutible. Una guerra en la que no podemos hacernos a un lado y de la que somos partícipes porque somos creyentes. Y estoy hablando a la iglesia porque entiendo que es usted una persona creyente en el Evangelio. Por lo tanto, lo que vamos a ver en primera instancia es ver que esta guerra existe. Existió en el tiempo de Esther, existe ahora con nosotros, y vamos a ver de qué manera se desarrolla esa guerra, dónde está el campo de batalla de esa guerra hoy en día, y al mismo tiempo, cuál es la forma de vencer. Y al último, nos volvemos a preguntar el título de la predicación. ¿Hemos vencido? ¿O en realidad hemos sido derrotados? Leamos pues el capítulo 8, verso 3. Dice así el verso 3. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán, Agageo, y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey. Y dijo: si place al rey, si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Hamedata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanza a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: he aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y se
y selladlo con el anillo del rey. Porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey, no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Siván, a los 24 días del mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los principales de las provincias que habían desde la India hasta Etiopía. 127 provincias, y a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, y a todo judío también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales. Ponga atención al verso 11. Que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y a matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y sus mujeres, y apoderarse de sus bienes. Hasta ahí. Oremos, hermanos. Bendito Dios, en esta hora delante de tu presencia estamos, Señor, agradecidos. Señor, no hay otra forma en la que podamos estar sino agradecidos de tu bondad, agradecidos de tu misericordia, agradecidos por lo que tú haces en nosotros, por el privilegio de darnos la oportunidad de ir a tu palabra, de escucharte a través de tu palabra. Así que en esta hora, Señor, todos aquí reunidos y los que nos están viendo, Señor, por medio de las redes sociales, seamos impactados a través de tu palabra y podamos, Señor, ver con realidad nuestras vidas en comparación a lo que dice tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. La historia de Esther, que es una historia real, nos muestra cómo este Amán Agageo, que ya descubrimos el día miércoles, que descendía de los amalecitas, que descendía del pueblo edomita, el cual descendía de Esaú. Eso es lo que vimos el día miércoles. Y Esaú representa dos naciones que se estaban oponiendo entre ellas. Había división entre ellas. De hecho, en el capítulo 25 del libro de Génesis, cuando vemos a Isaac a orar por su esposa menciona que no podía estar en paz, porque menciona que aún en su vientre esos dos niños estaban peleando, luchando entre sí. No terminamos ahí la historia, sino que vimos y fuimos también a dos hermanos que nos habla la Biblia, como lo fue Caín y Abel. Caín y Abel, hermanos, representan al mismo tiempo también esas dos naciones. ¿Por qué? Porque fuimos al capítulo 3 de Génesis, donde habla de las dos simientes: la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. Y dijimos que la simiente de Satanás corre a través de Caín, corre a través de Ismael, corre a través de Esaú, y el pueblo edomita que desciende de Esaú, y todo ese pueblo edomita estuvo en contra del pueblo de Israel toda la historia del Antiguo Testamento. ¿Qué quería hacer ese pueblo edomita? Destruir al pueblo de Israel. ¿Qué quería Esaú? Destruir a Jacob, matar a Jacob. ¿Qué hizo Caín con su hermano Abel? Lo mató. Pero nosotros vimos algo el día miércoles. Vimos que Dios en el capítulo 4 le da otro hijo a Adán. Se llama Set. Y es interesante porque las palabras de Eva son: me ha sustituido un hijo en lugar de Abel. Y dice que todos los descendientes de Set son los que invocan el nombre de Dios.
Entonces, esta descendencia de la mujer que corre paralelamente a la descendencia de la serpiente, esta descendencia de la mujer son aquellos que invocan el nombre de Dios. ¿Cómo? Abel, como Set, como Noé, como lo fue también Isaac, como lo fue Jacob y el pueblo de Israel, las 12 tribus. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Este hombre, Amán, representa, hermanos, en realidad, aquel que se opone al pueblo de Dios, al propósito de Dios, a Dios mismo. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, al libro de Éxodo, capítulo 17, donde encontramos la historia de los amalecitas yendo y haciendo guerra contra el pueblo de Israel, siendo que ese pueblo había salido, hermanos, de la esclavitud de Egipto, tenía escaso un mes de que había salido de la esclavitud egipcia, vienen los amalecitas a destruir al pueblo. En ese capítulo 17, Dios dice que no se había levantado contra el pueblo solamente, sino que se había levantado contra el trono de Jehová. ¿Qué significa? En realidad se estaba levantando este pueblo, esta simiente, se estaba levantando no contra el pueblo, sino contra Dios mismo. ¿Y quién es el que se opone contra Dios mismo desde el principio? Satanás. Por lo tanto, cuando vemos la historia de Esther y vemos a este hombre tramando destruir y exterminar a los judíos, representa, hermanos, es el enemigo tratando o buscando destruir al pueblo de Dios. ¿Para qué? Obviamente, para que las promesas de Dios, la palabra que Dios había dicho de traer un Mesías para que fuera nuestro Salvador, no se llevara a cabo. Entonces no se estaba levantando en contra de los judíos o de ese pueblo porque sí, sino detrás de todo esto había un propósito más grande. Se estaba levantando contra Dios, contra su palabra, contra su promesa. Entonces, si podemos ver aquí, vemos la historia y vemos cómo Dios providencialmente cuida y protege a su pueblo utilizando la misma historia y colocando a Esther y Mardoqueo en lugares tan importantes y estratégicos para que ellos pudieran hacer algo y participar para poderle decir a este rey acerca de todo lo que se había gestado contra los judíos. Decíamos el domingo pasado, esto no es casualidad. El libro de Esther está llenísimo, si podemos decir así, de casualidades, pero en realidad no. Aunque Dios no es mencionado en el libro de Esther, en cada uno de los acontecimientos que vemos la mano de Dios moviéndose. ¿Para qué? Para cumplir su propósito, su plan. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? ¿De qué manera lo vamos a ver el día de hoy? Esto. Hermanos, lo que nosotros podemos ver a través del capítulo 8 es que indiscutiblemente cuando muere Amán, podríamos pensar que esto se terminó. Dice un dicho muy nuestro, ¿no? Muy mexicano. Muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Pero lo que vemos aquí en la escritura es que no es cierto. Como Amán había seducido al rey dándole dinero, obviamente con dinero, el rey al sellar con su anillo, dice, el edicto de destruir a los judíos, no podía ser revocado, dice. Por lo tanto, ¿cómo fue la forma en que los judíos tenían que sobrevivir, hermano? Dice el verso 10 y verso 11. Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos del rey, reales,
que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y a matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderándose de sus bienes. ¿Qué es lo que vemos aquí? Al final nos está mostrando una guerra. El pueblo judío tuvo que pelear. ¿Sí, hermanos? Este pueblo judío que representa al pueblo de Dios tuvo que pelear. Y si nosotros vamos al capítulo 9, verso 1, dice así el verso 1 y 2. En el mes de Udécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal. Y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Entonces se levantaron, se prepararon y lucharon y vencieron. Parecería que esta historia es una historia bonita. Qué bonito se escucha todo esto. Pero la relación que tiene con nosotros trasciende más allá de lo que podamos nosotros ver. Porque si este Amán representa la simiente de la serpiente, esa serpiente que desde el principio se opuso a Dios mismo, engañando a Adán y a Eva, esa misma serpiente también declaró la guerra contra la iglesia. Vamos a Apocalipsis, hermanos. Apocalipsis capítulo 12. Verso 10. Mire ¿quién aparece aquí? Apocalipsis capítulo 12. Ayuden al Señor con la Biblia, por favor. Capítulo 10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién, hermanos? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Verso 9, ahora mire cómo lo menciona en el verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, ¿quién? La serpiente antigua. Cuando menciona el gran dragón, la serpiente antigua, ¿hacia dónde tenemos que mirar? Hasta Génesis capítulo 3. Dice entonces que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, ¿por qué estamos viendo esto? Porque en el verso 12, en el último verso que vemos en el capítulo 12, verso 17, dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Aquí en el capítulo 12 aparece una mujer. Ahora tenemos que pensar, ¿quién es esta mujer? Este verso nos dice quién es esa mujer. Mire, seguimos leyendo. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿A quién se refiere? A la iglesia. Hermanos, Satanás declara la guerra contra la iglesia. Y es una guerra exactamente como la de los judíos. No es que quieras o no, no es que si tú dices, bueno, le entro o no le entro, o si tú te dices parte de la iglesia de Dios. O sea, cuando hablamos de la iglesia,
Estamos hablando de esa persona que ha creído en Cristo Jesús, que desea agradar a Dios, que busca guardar sus mandamientos, que anhela ser obediente a Dios, que Dios gobierne su vida y que lo ha aceptado como Señor y Salvador de su vida. Si nosotros concordamos con lo que he dicho, somos parte, según la Escritura, de la iglesia de Cristo. Y esta lucha, esta guerra que se ha levantado en contra de la iglesia, del pueblo de Dios, así como lo vemos en el libro de Esther, no podían hacerse a un lado, hermanos. Sus enemigos estaban prestos para destruirlos. Y si alguno de ellos decía, pues yo no voy a pelear, ¿qué pasaba? Lo iban a matar. Si lo vemos desde esta perspectiva, Satanás no dice, no, yo voy a ver si logro algo. No, viene directamente, según la Escritura, directamente para destruir. Está haciendo una guerra, hermanos, y quiere destruir. Ahora, ¿cómo es esta guerra? ¿De qué manera es esta guerra? Vamos a verlo de una manera sencilla. Ya vimos que la guerra está, ¿cierto? La guerra existe, querramos o no. El libro de Efesios capítulo 6 menciona, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, ¿qué está diciendo? Hay una lucha. Y una lucha que no es visible. Es una lucha que tenemos contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Es algo que no podemos ver. Nuestro enemigo es aún todavía peor que el enemigo de los judíos. Ellos podían ver a su enemigo. Nosotros ni siquiera lo podemos ver. Pero sí sabemos y podemos ver a través de la Escritura cómo actúa para poder llegar a nosotros. Y ese actuar de Satanás, hermanos, lo podemos ver desde el principio. ¿Cómo actúa? Vamos entonces a Génesis capítulo 3. Cuando vemos Génesis capítulo 3, si lo vemos desde una perspectiva bélica, desde una perspectiva de guerra, hermanos, lo que enfrentó Adán y Eva fue una lucha, una guerra. Ahora vamos a pensar, ¿quién contra quién? ¿Hacia dónde fue Satanás para tentar a Eva? ¿Hacia dónde fue? Miren lo que dice el capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente era, ¿qué, hermano? Astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, que sabiendo el bien y el mal. Hermanos, esto es una guerra, queramos verlo o no. Dios había dicho al hombre y a la mujer que de todo árbol del huerto podían comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Viene Satanás, ¿y cuál es la guerra? ¿Dónde está la lucha? ¿Dónde se gesta? Quiero que usted lo vea. ¿En dónde, hermanos? En el pensamiento y en el razonamiento de Eva. Yo sé que Dios ha dicho que de todo árbol podemos comer, pero no de este árbol, ni tocarlo, dice, ¿no? Pero Satanás le dice, no vas a morir.
sino que sabe Dios que el día de que comas de él, serás como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Dónde está el ataque en realidad? Como lo hemos visto anteriormente, no se está levantando Satanás contra Eva solamente, sino contra quién, poniendo en tela de juicio ¿qué? La palabra de Dios. O sea, se está levantando contra Dios mismo. Y está engañando a Eva diciéndole que, mira, tú vas a ser dueña de ti mismo. Nadie te puede decir qué hacer y qué no hacer. Tú puedes decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Vean el engaño, la trampa de Satanás. Serás como Dios, dueño de ti mismo. ¿Se acuerdan cómo dijimos que se llamaba la predicación? ¿Has vencido o has sido derrotado? El engaño existe, la guerra existe, la lucha existe. ¿Contra qué? ¿Hago la voluntad de Dios o hago mi propia voluntad? Pero ¿hacia dónde va ese engaño? Hacia lo que nosotros deseamos y queremos. Mire, vea el verso 7, verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Entonces ya lo vio con otros ojos. ¿Hacia dónde va esto, hermano? ¿Dónde está la lucha? En nuestros deseos, en nuestros anhelos, en lo que anhelamos y buscamos. Dice que era bueno para comer y que era agradable a los ojos. O sea, algo que le gustó, ¿no? En su gusto. Se ve, es algo deseable, codiciable. Y dice aquí, y árbol codiciable para alcanzar ¿qué? La sabiduría. Comiendo este árbol, yo voy a poder gobernarme a mí mismo. Ya no necesito a Dios quien me diga qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo puedo decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo. Ese es el engaño de Satanás. Es el engaño que vemos en el mundo. ¿O no es cierto, hermano? Tú puedes en el mundo hoy decir que eres un mueble y el Estado en algunos lugares del mundo te reconoce como que eres un mueble. Si tú dices que eres un perro, hay lugares en el mundo que te declaran como un perro. Si tú dices que eres algún animal, te lo aceptan. Si tú dices que eres hombre, pero eres una mujer encerrado en un cuerpo de hombre, te lo dicen. Tú puedes ser lo que tú quieras. ¿No es cierto? ¿Quién te puede decir que no? Ese es el engaño de Satanás. Ese es el engaño de Satanás. Tú puedes ser quien tú quieras, como tú quieras, hacerte lo que tú quieras en tu cuerpo, quitarte y ponerte como quieras. Al fin, ¿quién es Dios para decirte algo? Tú eres dueño de ti mismo. ¿No es el engaño, hermanos, de Satanás? Tú puedes decidir. ¿Qué sabe Dios de las cosas que a ti te gustan o no te gustan? Tú eres el que decides. Así estamos desde ese momento hasta el día de hoy. Es un mundo en tinieblas. Y eso exactamente es lo que ocupa Satanás para seducirnos. De la misma manera de este verso 6, Eva comenzó a ver, sí es cierto, no va a pasar nada, al contrario, primero es algo bueno para comer, va a satisfacer mis deseos, mis anhelos, es codiciable a mi vista y con esto voy a ser dueño de mí mismo. Hermano, todo eso es un engaño de Satanás.
¿Cómo opera Satanás hoy en día? De la misma manera. De la misma manera. Miren, vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, en el capítulo 5. Verso 19. Dice, sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero, ¿qué hermano? Está bajo el maligno. ¿Qué significa que está bajo el maligno? Satanás gobierna todo este mundo, hermanos. Ahora, cuando hablamos de mundo, hablamos de todo lo que, todo ese cosmos que está. Ideologías, pensamientos, actitudes. Todo está gobernado por Satanás. Eso es lo que menciona la Escritura. No está hablando de un mundo o esta tierra como tierra, sino está hablando de todas las personas, el pensamiento que hay, sus ideas, ideologías. Todas esas cosas provienen y emanan de Satanás mismo. Y es un ataque directo. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Contra los principios de la Biblia. ¿Que se encuentra dónde? En las escuelas de nuestros hijos. Diciéndoles, no pasa nada, tú puedes hacer lo que tú quieras. Disney, que es era una de las empresas promotoras del bien, de las cosas dulces, de las cosas. Un día, no sé si conocen ustedes, hay unas películas que son de algunos superhéroes que eran muy grotescas. Decían que no las ponían en su canal de Disney porque eran muy agresivas para la vista. Pero de repente empezaron a sacar películas donde introducían el pensamiento lésbico gay. Ahora ya se encuentran dentro de las películas de Disney personajes de todo tipo, hasta personas homosexuales, lesbianas, etc. Netflix está lleno, saturado de todo eso. Y son lo que lo ven nuestros hijos. Ahora no ves una película donde no haya esta sugestión. Donde, ¿qué quieren? Que todo el mundo lo acepte. Si usted piensa que no hay un ataque, está ciego. Estamos ciegos. Si usted piensa que el mundo es color de rosa y que no viene por nosotros, ¿sabe que hay un coro que se llama el coro de San Francisco? Que es de puras personas homosexuales. Y hay una canción que hicieron ellos diciéndole, no dicen a quién de manera directa, pero aquellas personas que se oponen a todo el pensamiento gay, les dicen, no nos importa que tú no nos aceptes, vamos por tus hijos. Y en algún momento tus hijos van a abrir alguna cuenta social, van a abrir internet y ahí van a ser nuestros. Mi hermano, es para que se nos ponga la piel chinita de cómo este ataque es así. ¿Usted piensa que Satanás está quieto? ¿Usted piensa que no pasa nada? Estamos encerrados en una burbuja. Hay que mirar el mundo y hay que ver que está perdido. Pero no es un mundo que está ajeno a nosotros y que vamos caminando paralelamente y ni siquiera se mete con nosotros, no. Ahora se están estipulando leyes. ¿Para qué? Para que los pastores, las iglesias no digan la palabra pecado. Y si alguien lo dice, hay una penalización y hasta la cárcel.
Ahora ya en Estados Unidos los sacerdotes, los presbíteros cristianos tienen que casar, si no, a la cárcel. Hombre con hombre, mujer con mujer. Eso viene para acá. Ya lo estamos viviendo. Hay una trans, un hombre trans en el Senado promoviendo este tipo de leyes. Es un ataque directo, ¿o no? ¿Verdad? Frontal, que viene contra la iglesia. Pero, como siempre lo hemos dicho, hay otro ataque que seduce, que impulsa, que va bien sutil. ¿Cómo es esto? Si el mundo está bajo el maligno, Satanás utiliza el mundo para venir con nosotros. Y al igual que Eva, no va a pasar nada, Eva, hombre, tú come. Es más, vas a ser mejor, porque tú vas a poder gobernar tu vida y tú vas a poder decidir qué te gusta y qué no te gusta, quién te lo va a imponer. Y entonces, como somos bien machos, ¿qué decimos? Pues sí. Así decimos. Es el hombre mismo. Y mire cómo es esto. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Quiero que vayamos a Santiago, antes de leer el siguiente pasaje. Santiago, capítulo 4. Verso 4. Capítulo 4 de Santiago, verso 4. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo, qué hermano, es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Quieres estar con el mundo? Pues ve con el mundo. Pero no puedes estar con el mundo y con Dios. Porque si tú amas las cosas del mundo, deseas las cosas del mundo, entonces te constituyes, ¿qué? Enemigo de Dios. Ahora, ¿qué son las cosas del mundo? Ahí vamos. Regresemos ahí a Primera de Juan, capítulo 2, pero ahora verso 16. ¿Qué es lo que hay en el mundo? ¿Qué existe en el mundo? Verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay? Tres cosas. Primera, los deseos de la carne. ¿Dónde es eso, hermano? Nosotros, nuestra vida. No está hablando de otra cosa. Por lo tanto, el mundo, ¿hacia dónde va dirigido, hermano? Hacia nosotros. Claro. ¿Qué más propagandístico? ¿Qué más qué más dulce puede escuchar nuestros oídos que libertad para hacer lo que quieres? Hermano, ¿qué más? Díganme ustedes, ¿qué más dulce hay que escuchar? Tú puedes ser lo que quieras, haz lo que tú quieras, como tú quieras, que nadie te diga nada. ¿Qué más? Ese es lo que el mundo hoy nos ofrece. Le ofrece a nuestros hijos, nos ofrece a nosotros también. Vive como quieras. Ay, ¿por qué tienes que ir a la iglesia todos los días? ¿Por qué tienes que ir a la iglesia todos los domingos? Ay, así es una realidad. La gente no lo dice. Ay, ¿qué vas? ¿Otra vez a ir a la iglesia? Mientras puedes hacer un montón de cosas. Ay, ¿a qué vas? Eso por decir algo minúsculo, hermano. Date tus gustitos. Todo va enfocado a nuestros deseos, a lo que queremos hacer, a lo que añoramos, a lo que nuestros ojos desean. Dice aquí en el 26, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, lo que miramos, lo que nos gusta, lo que nos agrada. Sí, es que el mundo no va a venir con algo grotesco porque lo podemos distinguir. También el mundo va a venir y nos va a mostrar cosas que te agradan, hermano, que te gustan.
que a tus ojos, a tu parecer, como Eva cuando vio, a su parecer dijo, ah, qué bonita está esta fruta. Se le hizo bonita, ¿no? Codiciable, deseable. ¿Cómo viene Satanás? A través del mundo, mostrándonos lo que nos gusta. La música. Pues un ejemplo, ¿no? La música, ay, ¿qué tiene de malo que yo escuche ciertas cosas? Por favor, no hay que ser religiosos. Todo lo que nosotros hacemos, todo, escúcheme, todo, dice la Biblia que debe de ser para darle la gloria a Dios. Es más, Isaías menciona, hermano, que para eso hemos sido creados, para darle la gloria a Dios. Así que tú, cuando estés viendo una película, cuando estés escuchando música, cuando estés haciendo las cosas que hagas, siempre te tienes que preguntar si en ese momento Dios está siendo glorificado a través de lo que ves, de lo que escuchas, de lo que haces. Y si Dios es glorificado, pues gloria a Dios. Pero el mundo va a venir y te va a decir, no pasa nada. Ay, al fin son viejitas pero bonitas, te recuerdan aquellos años pasados. Y ahí estás tú, ¿no? Cante y cante. ¿Qué de malo puede haber? Usted me dirá, ¿qué de malo puede haber? Hermano, si eso le honra a Dios, gloria a Dios. Pero si te satisface nada más a ti, no metas a Dios en tu rollo. Así de sencillo. Ay, ¿dónde dice que no puedo escuchar el radio 97.7? ¿Dónde? No, hermanos, es una realidad. Así estamos, permitiéndonos cosas. Ya después, hombre, ya después no escuchas esas, sino escuchas toda y todo el día y todos los días. Y así estás. ¿Por qué? Porque así es el mundo. Va entrando, le das permiso, sutilmente va entrando y cuando menos te das cuenta, no, completamente. ¿Qué quiere Satanás? Destruir. Ahora hay que pensar. Mire lo que menciona aquí. La tercera dice los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Hermanos, hoy el mundo se mueve a través de dinero. No podemos nosotros, y el dinero da poder, y el poder, dinero, y el dinero da poder, y el poder, dinero. Claro, todo se mueve en base a eso, y entonces ahora el éxito, las personas de bien, las personas exitosas, son las que tienen dinero, bienes, lujos. Las que son personas importantes, las que tienen ahora no sé cuántos seguidores en Instagram, en Facebook, son personas que monetizan, son personas, hay que ser como esos. Nuestros jóvenes están viendo esas cosas, se quieren volver youtubers. Reconocimiento, ¿o no es reconocimiento? Que la gente me reconozca. Y ahora somos infelices si publicamos algo en Facebook y tenemos 2, 3 ahí me gusta. Ay, no soy popular. Y la gente se siente hoy frustrada. ¿No entra sutil? Hermano, por favor, ¿no entra sutil? Claro que sí. Y caemos. Y estamos atrapados en eso. Entonces, ¿cómo es esto? Quiero explicar la Biblia cómo explica esto. Miren, Santiago capítulo 1, por favor. Santiago capítulo 1. En el verso 12, mire lo que dice aquí. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes. O sea, hay una bienaventuranza, ¿no? Y la bienaventuranza es para aquella persona que soporta la tentación. ¿Qué pasó con Adán y Eva?
Llegó Satanás y los tentó. ¿O no los tentó? Sí. Pero al mismo tiempo, Dios dice aquí, verso 13, leemos juntos, el verso 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. No, Él no tienta a nadie. ¿Sí? Ahorita vamos a ver, la misma Biblia menciona quién es el tentador. Cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 4, por ejemplo, cuando el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto para ser tentado, dice que vino a él el tentador. ¿Quién es el tentador? Satanás. Dios no nos está tentando a cada rato, hermano. No, es Satanás quien nos está mostrando la tentación. Ahora, ¿qué dice aquí? Verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿Sabe qué es concupiscencia? Deseo. Nuestros deseos. Claro. Concupiscencia es deseo. Así se puede traducir deseo. Dice entonces, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de su propio deseo, es que, hermano, atraído y seducido. Claro. Por eso debemos de estar despiertos, hermano. Despiertos, alertas. ¿Para qué? Para que como la lucha no se está gestando fuera de nosotros, sino se está gestando en nosotros. Hermano, el libro de Jeremías capítulo 17 dice: engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Sí, si tú dices, ay, qué de malo tiene, te estás sugiriendo, o sea, te estás autoengañando a ti mismo, dándote permiso para ver, oír, escuchar, hacer lo que tú quieres hacer, lo que hay en tu corazón. Claro. Por eso esa guerra de Amán contra los judíos representa lo que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Hay que luchar, hermano. Perdónenme, pero hay que luchar. Porque la lucha viene. Y si no estamos preparados, va a barrer contra nosotros. ¿Qué significa eso? Lo que va a terminar haciendo es su propósito. ¿Qué quiere Satanás? Destruirnos. O sea, ¿qué? Alejarnos de Dios. Mire, seguimos leyendo. Verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, deseo, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz ¿qué? El pecado, y el pecado siendo consumado, claro, la Biblia dice claramente, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué clase de muerte? ¿Qué clase de muerte? Es una muerte espiritual. Hacia allá nos lleva, hacia allá va. ¿Qué le dijo Dios a Adán y a Eva? El que día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. En cierta manera entró la muerte física en ellos, porque al final Adán y Eva murieron. Pero hermanos, desde ese momento, dice la Biblia, que fueron destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Significa que cuando nosotros, hermanos, somos tentados y caemos en la tentación de nuestros deseos y anhelos, y al final terminamos cometiendo ese pecado, nos va llevando hacia la muerte. Hacia la muerte, hermanos. Y aquí yo quiero ponerles un ejemplo. Usted dice, yo estoy en la iglesia. Evidentemente es cuando alguien dice, no he ido a la iglesia o no viene a la iglesia. Pero mire lo que dice el libro de Apocalipsis.
Hay una iglesia en el capítulo 3 de Apocalipsis que se llama Sardis. Esta iglesia de Sardis tenía una peculiaridad. Mire lo que menciona. Dice el verso 1: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Era una iglesia. A Dios no podemos esconder absolutamente nada. Él ve la realidad de nuestras vidas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Verso 2: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, ¿en qué condición se encontraba? Si lo podemos decir así. Ya casi para darle los santos óleos. Ya estaba agonizando, o sea, estaba por morir, ¿no? Dice: sé vigilante y afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Dios nos mira, hermanos. Dios nos ve. Y hoy nos está permitiendo voltear a ver todo lo que hicimos, vivimos, dijimos todo este año. Ahora te lo vuelvo a mencionar, independientemente de que hayas venido a la iglesia o no. ¿Cómo en realidad has vivido tu cristianismo todo este tiempo? Aquí se lo está diciendo a la iglesia, se lo está diciendo a miembros de la iglesia de Sardis. Iban a la iglesia, pero estaban muertos. Es una realidad. Aquí lo está diciendo. Entonces dice el verso 3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Esta palabra guardar quiere decir obedecer, y obedécelo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre de ti. Verso 4, mire, pero no todos, mire, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Es interesante esto, porque aquí nos dice, a través de esta palabra mancharse, que en realidad también en otros lugares esta misma palabra se ha traducido como contaminarse. ¿Contaminarse con qué? Hermanos, ¿con qué? Con el mundo, con su entorno. Ellos adoraban, hermanos, a la diosa Diana, la misma diosa que adoraban los efesios. Quiere decir que esta iglesia adoptó, eran personas dentro de la iglesia que estaban viviendo una doble vida. Estaban buscando las cosas del mundo y al mismo tiempo las cosas de Dios, entre comillas. Se habían contaminado, ensuciado sus vestiduras. Se habían mezclado. Cuando usted lava la ropa y le avienta una ropa de color a la ropa blanca, ¿qué pasa, hermano? La ropa de color no se mancha de blanco, ¿verdad que no? ¿O sí? No. La blanca se mancha del color de la ropa oscura. Es esto, hermano. Es esto, el mundo. Nos mezclamos. Permitimos. Somos seducidos y ahí estamos, en una mezcla. Ya no somos blancos, si ponemos somos grises. Gris, ¿no? Y mientras más ropa negra le avientes, bueno, pues para allá vas, para el negro, ¿no? Hermanos, así es, nuestra vida así es. ¿Cómo tenemos que vivir? O sea, ¿de qué manera tenemos que entender esto? ¿Cómo vencer esto? La única manera es haciéndole caso a nuestro ejemplo de vida. Y nuestro ejemplo de vida como creyentes, ¿quién es? Jesús.
¿Qué utilizó Jesús para vencer la tentación? A ver, vamos rápidamente. Mateo capítulo 4. Cuatro uno dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras que se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta palabra que Jesús dijo, es una palabra que nosotros podemos ver en Deuteronomio capítulo 8. O sea, lo que Jesús está haciendo es recordar la escritura, la trae a su presente y él la aplicó. Él mismo la aplicó. ¿Qué pasa cuando vemos este pasaje? La mayoría de las ocasiones pensamos que la escritura es para utilizarla contra Satanás. No, hermano. Lo que nos muestra Jesús es que él se sometió a la voluntad del Padre. ¿De qué manera? Cuando nosotros vemos esta primera tentación, entendemos que lo llevó al desierto. ¿Y en el desierto qué hay? Nada. Por lo tanto, esos 40 días y 40 noches que Jesús ayunó porque no había nada. Y entendía Jesús que ahí lo quería Dios y en esa condición. Miren nada más. Por eso cuando Jesús tenía el poder de convertir la piedra en pan. Sí. Pero él entendía que ese era el propósito de Dios, que ahí lo había llevado en esa condición. Entonces cuando Satanás llega y le dice, pues ya come, ¿por qué Jesús responde así? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces él no convirtió la piedra en pan, sino que a través de esta palabra entendía que Dios su palabra era su alimento. ¿Quieres vencer? ¿Cuál es la forma? Esa palabra que estamos viendo nosotros cada domingo, cada miércoles, que tú meditas todos los días, que tú lees todos los días, esa palabra la tienes que traer a tu vida de manera real y aplicarla en ti. No hay otra forma. Esa es la forma de vencer. ¿De qué manera lo podemos ver un poquito más amplio? Vamos aquí mismo a Mateo, pero capítulo 26. ¿Se acuerdan del Getsemaní? Del monte de Getsemaní. Ahí vemos de una manera más amplia esto y de una manera más real. ¿Por qué? Dice el verso 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. O sea, lo que nos está mostrando la Escritura, hermanos, es la humanidad de Jesús también. Nosotros a veces decimos y mencionamos, Jesús al momento de venir a este mundo es 100% Dios, pero también 100% hombre. Y Jesús, hermano, en su humanidad y en su carne, padeció lo que nosotros también padecemos. Y fue tentado como nosotros también somos tentados. Pero el libro de Hebreos dice que Él sin pecado. Entonces, ¿qué nos muestra el Getsemaní? La humanidad de nuestro Señor. ¿Qué venía sobre Él? Él entendía, ¿qué venía? Muerte, castigo. Entonces vemos aquí en el verso 37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo.
Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro llorando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué tenía Jesús en este momento? Una lucha, una guerra estaba en Jesús. ¿Qué guerra? Hacer la voluntad del Padre, que era ¿cuál? Morir, dar su vida, o no sufrir todo lo que venía después. Cumplir la voluntad de Dios o no cumplirla. ¿Cuál fue la tentación en Génesis capítulo 3? La misma. Cumplir la tentación, cumplir la voluntad de Dios o sus propios deseos. ¿Cómo fue nuestra vida durante todo este año? ¿Cómo fue tu vida en relación a esto? Siempre hay una lucha. Hacer la voluntad de Dios, entregarme, buscar su rostro, meditar la palabra, congregarme, estar delante de la presencia de Dios, o hacer mi vida, vivir como yo quiero, satisfacer mis deseos, mis anhelos. Dice el verso 39, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Verso 41. Vamos a leer el verso 41 juntos. Dice: Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué nos está mostrando aquí la palabra? La forma de vencer nuestros deseos, nuestros anhelos, la tentación que viene para seducirnos y que nosotros cumplamos nuestros deseos y anhelos, es a través de la relación y comunión con Dios. A través de someternos a su palabra, de orar y decirle: Señor, dame fuerzas. Que no se haga como yo quiero, sino quiero hacer tu voluntad. Verso 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. 43. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Ahora 45 dice: Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormir ya y descansar. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó aquí? ¿La voluntad de Dios en la vida de nuestro Señor Jesús o su carne, su humanidad? La voluntad de Dios en su vida. ¿Cómo? Hermano, la guerra es inminente. Ya está. Viene sobre nosotros. Y si no nos hemos dado cuenta, despiértate, porque está. Y es todos los días, y es a través del mundo. Y es a través de lo que vemos, de lo que deseamos, de lo que anhelamos, de lo que codiciamos. Ahí está. Esa es la guerra. Y la única manera de vencer es sometiéndonos a la voluntad de Dios, teniendo una relación activa con Dios, donde esa palabra me está gobernando todos los días para seguir adelante. Donde yo busco agradar a Dios, oro a Dios: Señor, dame fuerzas. Por eso, no basta solo con venir a la iglesia, hermano. Es parte de la obediencia a Dios, pero que déjame decirte que no es esto. Es vivir allá afuera una vida que busque a Dios, que siga la voluntad de Dios en todas las cosas. Entonces aquí tenemos que preguntar, según lo que hemos visto, mirando en retrospectiva nuestra vida este año,
has vencido o de plano te han destrozado por completo. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, Dios de los cielos y de la tierra, delante de tu presencia estamos. Señor, agradecidos porque nos permite, Señor, escuchar tu palabra y ver la realidad de las cosas y ver la realidad de nosotros, Señor. Descubre, alumbra, Señor, la oscuridad que hay en nosotros. Quítala, dispersa las tinieblas que puede haber en nosotros todavía. Ese mundo, Señor, que se ha metido en nosotros, que tenemos arraigado en nuestros deseos y anhelos, que no hemos podido dejar a un lado y que seguimos cayendo en la trampa de Satanás y que nos ha alejado de ti. Y eso es lo peor que puede pasar. Señor, alejarnos de ti. Porque vamos hacia la oscuridad, porque nos acercamos cada día más hacia la muerte. Señor, haznos ver la realidad de nuestras vidas. Permítenos, Señor, vivir, Señor, totalmente entregados a ti. Mirar, Señor, las cosas conforme a tu voluntad, conforme a tus ojos, para no ser engañados, Señor. Permítenos estar alertas, velando, Señor. ¿Por qué? Porque viene esa guerra a nosotros. Porque hay una guerra declarada contra tu iglesia y tu iglesia, Señor, se está durmiendo. Hemos dejado de pelear y cuando alguien deja de pelear es destruido. Así que, Señor, en esta hora ponemos nuestras vidas delante de ti, ponemos nuestros corazones bajo tu voluntad para que tú hagas conforme a tu voluntad en nuestras vidas. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.